SCAT, líder en asesoría fiscal y legal para un mundo globalizado. Buenos días a todos. Bienvenidos al webinar y muchas gracias por acompañarnos. El día de hoy tenemos como objetivo el webinar bajo el tema Medios de defensa y posibilidades de promover juicio de amparo en contra de la reforma 2026. Yo soy Julia Castillo, socia de Legal y Controversia Fiscal, y nos da mucho gusto que nos acompañen el día de hoy, porque además el webinar de hoy es el primer webinar de la firma en este año. Em, Primeramente quisiera presentar a mis socios expositores que nos van a acompañar el día de hoy y después de eso pues explicaré una breve introducción de cuáles son los temas que principalmente queremos abordar. Si me pueden apoyar, por favor, con la siguiente lámina. Em, Creo que ya nos emocionamos porque ya hasta nos fuimos de lleno cuando les queremos platicar un poquito en orden. Entonces, regreso a la presentación de los expositores. Quiero presentar a mis socios y para tal efecto, el día de hoy nos acompañan en la exposición mi socio Norman Franco, socio de controversia y litigio fiscal. Al igualmente nos acompaña mi socio Ronaldo Moya, que igualmente es socio de controversia y litigio fiscal. De igual manera está Rodrigo García, mi socio de Comercio Exterior y Aduanas, así como Juvencio Santamaría, que es el asociado de Comercio Exterior y Aduanas, y desde luego su servidora Julia Castillo, igualmente de Controversia y Litigio Fiscal. Queremos darles primero el objetivo y establecer claramente a manera de introducción cuál es el objetivo del webinar del día de hoy, con la finalidad de que ustedes puedan identificar en qué temas particularmente nos vamos a concentrar. Como ustedes saben, el año pasado, desde que se publicó la iniciativa, nuestra firma impartió un webinar y después en diciembre también impartimos otro webinar para detallar aspectos relevantes. Y desde luego, como ustedes saben, ese material está disponible en nuestras redes, en nuestra página, y entonces esos detalles ya de por sí los pueden consultar. Pero este webinar es una continuación para detallar ahora los medios de defensa. Y en ese sentido, lo que particularmente queremos detallar con ustedes el día de hoy es la posibilidad de impugnar la inconstitucionalidad que algunas de las disposiciones de la reforma 2026 llevan. Y nuestra firma ha hecho un análisis detallado al respecto y por esa razón consideramos necesario un webinar que particularmente se aboque al análisis detallado de estos aspectos de inconstitucionalidad. Ustedes habrán escuchado seguramente en el medio que existen diversas posturas, principalmente en los medios de impugnación. Me parece que en el foro hay predominantemente una posición respecto de los vicios de inconstitucionalidad que varias de las disposiciones de la reforma conllevan, pero habrán escuchado seguramente que más bien existen distintas posturas alrededor del momento de impugnación, si necesita un acto de aplicación, si lo puede impugnar por su sola entrada en vigor. Y precisamente por esa disertación es que nos parece muy importante platicar con ustedes el día de hoy de los principales temas de impugnación y esclarecer estas dudas que existen alrededor del plazo que puede estar transcurriendo. Como muchos de nuestros clientes y amigos saben y se conectan a nuestros webinars, cuando existe una impugnación por su sola entrada en vigor está corriendo un plazo que actualmente estaría transcurriendo y por eso es la segunda razón de la relevancia de este punto. Y el tercer aspecto que les quiero, digamos, poner como introducción de lo que ahora vamos a abordar a través de los distintos temas es el enfoque y análisis que hemos dado a estos puntos de vista. ¿A qué me refiero? Ciertamente podemos saber o conocer que a lo largo de los años, y no recientes, sino de varios años, los que tenemos más de 20 años litigando, sabemos bien que llevamos muchos años donde cambiamos de una Suprema Corte proteccionista a una corte mucho más rigurosa en materia de constitucionalidad. Esto no es de los años recientes, tiene muchos años que ha sucedido. Sin embargo, nosotros hoy les queremos poner en la mesa que los argumentos de inconstitucionalidad que pensamos que existen se detonan bajo análisis novedosos, poner en la mesa temas que aún no han sido abordados. Y eso es parte de lo que nosotros queremos compartir con ustedes el día de hoy y por qué existen estos elementos de defensa y las posibilidades de introducir nuevas discusiones de constitucionalidad para abordar temas que a la fecha, a pesar de los años, no se han discutido. Entonces, una vez establecido el preámbulo y el enfoque, el objetivo que nosotros buscamos a través de este webinar,
pues ahora sí les platico de manera muy concreta los temas que abordaremos. Queremos enfocarnos en la reforma en materia de CFDIs, que como ustedes saben es una reforma en cierta forma integral porque abarca varios aspectos. Ese es uno de los temas que abordaremos desde el ángulo de medios de defensa. Como segundo aspecto, las modificaciones en materia de cancelación de sellos, porque igualmente hay nuevos supuestos de restricción temporal y queremos compartir algunas ideas igualmente en medios de defensa. El importante tema en materia de garantías del interés fiscal que está generando pues muchas inquietudes y preocupaciones por esta prelación obligatoria para garantizar el interés fiscal. Y a partir del cuarto punto vamos a abordar temas mucho más específicos o concretos que igualmente pueden adolecer de ciertos vicios de constitucionalidad y por ende los medios de defensa. Me refiero particularmente al punto 4 que es en materia de IEPS. Asimismo, en particular, podrán ver en el punto 5 plataformas digitales, que es un aspecto que también está generando mucho revuelo y cuestionamientos. Em, un aspecto de Infonavit, que a pesar de no ser un tema de la reforma que entró en vigor, sí es un tema que sigue interesando de manera muy considerable, y aspectos de comercio exterior y la defensa que igualmente deben de tener en consideración. Dicho esto y sin más preámbulo, le cedo entonces la palabra a mi socio Ronaldo. Adelante, Ronaldo. Perdón, creo que es Norman el que va a exponer este tema, discúlpenme, es que Ah, ok. ando apenas despertando. Adelante, Norman. Muchas gracias, Julia, muy amable. Muchas gracias a todos, buenos días. Gracias por estar nuevamente aquí. Me uno al agradecimiento de Julia que ha expresado hace unos momentos. Y muchas gracias por acompañarnos en este tema que consideramos nosotros muy relevante. Sabemos que, como ha mencionado Julia, el foro ha venido comentando en el medio empresarial sobre la posibilidad de presentar un medio de impugnación respecto de las disposiciones legales que entraron en vigor en su mayoría el pasado 1 de enero, ¿no? Eh, Previamente a saber cuáles son los argumentos y los aspectos que nosotros consideramos inconstitucionales de esta reforma, conviene un poquito platicar respecto del juicio de amparo, ¿no? Porque también han existido reformas desde el año pasado que han afectado de alguna manera, reformas a la ley de amparo que han afectado de alguna manera la interposición de un medio de defensa contra disposiciones legales, ¿no? Sin embargo, el juicio de amparo sigue siendo el medio idóneo para impugnar este tipo de medidas legislativas, todo acto de autoridad que implique la emisión de reformas legislativas, particularmente como la que vamos a comentar en materia fiscal. Sigue siendo, es el, me- es un, el juicio de amparo es procedente contra disposiciones, en este caso fiscales de carácter general, que vulneren derechos constitucionales. Más adelante veremos cuáles son los derechos constitucionales de los contribuyentes de las empresas que se han venido, que se vulneran con motivo de la importante reforma fiscal que entró en vigor a partir del 1 de enero, ¿no? Entonces, pues sigue siendo el medio idóneo para argumentar la inconstitucionalidad de este tipo de medidas legislativas, ¿no? Sabemos que hay dos plazos, también lo comentó brevemente Julia hace un momento. Hay dos plazos para hacer la impugnación de las reformas fiscales, ¿no? En este caso que nos ocupan. El primer plazo es con motivo de la entrada en vigor. Cuando por la sola entrada en vigor, la situación jurídica de nosotros o la situación de hecho en la que se encuentra nuestra empresa se vea afectada por la entrada en vigor de estas disposiciones legales. Para estos efectos, las empresas, los contribuyentes tienen un plazo de 30 días hábiles para presentar la demanda. En el caso de todas las medidas que entraron en vigor el 1 de enero de este año, el plazo vencería como última fecha el 13 de febrero próximo, ¿no? Aunque siempre lo deseable es presentar 1 o 2 días antes la demanda que en su caso proceda, ¿no? Eh, el otro plazo es el de los 15 días hábiles, contados a partir del primer acto de aplicación. Sin embargo, pues varias de las disposiciones que entraron en vigor el 1 de enero, pues en nuestra opinión causan perjuicio por su sola entrada en vigor. Entonces, más adelante mis compañeros irán platicando sobre
cómo es que esa afectación ocurre a partir de esta entrada en vigor y por eso consideramos que el plazo de 30 días para hacer la impugnación pues está corriendo, ¿no? Entonces, básicamente estos son los aspectos generales. Más adelante nos ocuparemos de las violaciones particulares que la reforma implica. Pero en este momento, pues regreso la palabra a Julia para empezar a ver cuáles son los temas o aspectos de constitucionalidad que involucra la reforma. Adelante, Julia. Muchas gracias, Norman. Pues una vez que hemos expuesto esta breve introducción, pues ahora quisiéramos platicar entrando de lleno a los temas particulares y para tal efecto empezaremos platicando del tema de CFDIs porque es un tema que prácticamente afecta a todos los contribuyentes y para tal efecto, ahora sí, a Ronaldo, a quien tenía en la mente, nos expondrá este tema. Adelante, Ronaldo. Julia, buenos días a todos. Pues sí, empezamos con este tema. Tenemos muchos temas que cubrir. Trataré de ser breve y cubrir mi exposición en tiempo. Está el periodo de pruebas y de preguntas y respuestas por si queda alguna duda. Pero como bien dices, Julia, este tema creo que es un tema que pues va para todos, ¿no? Emisores, receptores, creo que no hay, nadie se salva y pues es una ruleta rusa, ¿no? Puede ser, nosotros lo vemos desde una perspectiva, no solo desde el emisor de CFDIs, pero también creo que hay una implicación muy grave para todos los que son receptores o somos receptores de CFDIs, ¿no? Eh, el marco jurídico de los CFDIs deben amparar operaciones existentes, reales o actos jurídicos reales, ¿no? Eso es lo que está establecido en el 29A del Código Fiscal. Se establece la facultad de visitas domiciliarias para revisar este punto en particular de cumplimiento y la consecuencia es que aquellos CFDIs que no cumplan con estas tres condiciones, existentes, reales o actos jurídicos verdaderos, serán considerados falsos, ¿no? Hasta ahí, digamos que es el marco teórico, lo que se debería cumplir. No hay mayor detalle de qué debe ser un poco el concepto de considerados falsos los CFDIs, lo cual nos va a llevar al tema de constitucionalidad. En esta lámina les presentamos un poco el proceso de cómo se va a llevar. Es un proceso express de auditoría. 24 días hábiles es la duración del proceso. Es muy, muy ágil, muy rápido. Y creo que aquí ya empiezan los problemas, ¿no? El peligro de cómo tú en 5 días tendrías que desvirtuar alguna presunción con el que llegue la autoridad a decir que es falso un comprobante, ¿no? Entonces, como toda visita, inicia con un oficio, la notificación del mismo, indicando los motivos por los cuales se presumen que los FDI son falsos. Digo, seguramente vamos a encontrar pues, redacciones muy genéricas, muy vagas, muy amplias, que ese es uno de los principales problemas, ¿no? No hay un parámetro de definición de conceptos, de poder precisar exactamente cuándo podría ser falso un comprobante, más allá de decir que es una operación que no es existente o no es verdadera o el acto jurídico no es cierto. Indicar el lugar de la visita, la identificación de visitadores. Este proceso es muy normal a cualquier tipo de revisión o visita de la autoridad. Aquí lo novedoso es que ya hacen alusión al uso de herramientas tecnológicas para grabar, videograbar, fotografiar todo el proceso de la auditoría y yo creo que esto va de la mano con la última fracción del 49 bis que habla del ejercicio de la acción penal, ¿no? Todos estos elementos digitalizados y constancias además del acta circunstancial de todo el proceso documental, pues todas estas pruebas adicionales seguramente van a ser usadas o podrían ser usadas en este proceso penal si es que se decide ejercer esa facultad por la Secretaría de Hacienda. Y al final, bueno, ya iniciada la visita, se levanta un acta circunstanciada en la cual te van a otorgar un plazo de 5 días para las pruebas, ¿no? Y aquí es donde ya se pone, pues ya interesante el tema, porque ahora sí tienes que correr más allá de que tengas tus expedientes listos y tengas información ya preparada para soportar tus operaciones, pues seguramente van a pedir una infinidad de documentos o lo que llegues a presentar, pues no va a ser suficiente, ¿no? Entonces creo que aquí es donde empieza un poco el tema. Entonces, tienes que en cada prueba, y hay que tener cuidado aquí con las pruebas, ¿no? ¿Cómo las vas a ofrecer? ¿Qué vas a ofrecer y cómo la vas a ofrecer? Tienes que relacionar, casi es como si fuera un juicio, una demanda, en donde tú tienes que relacionar cada prueba con cada hecho, cada observación. Tiene que estar obviamente vinculado, referida al objeto de esa visita. Tiene que ser, aquí te marca la ley que no debes ofrecer pruebas con efectos dilatorios. Yo pensaría que no, los que estamos en esta conferencia no estaríamos ofreciendo pruebas en ese sentido, con ese fin, pero pues la autoridad puede de una manera argumentar que lo ofreciste con un fin dilatorio y te puede empezar a complicar, ¿no? El elemento de subjetividad creo que es lo más grave de todo este proceso, ¿no? Si lo ponemos en un resumen, ¿qué me preocupa? Lo subjetivo que puede ser todo, desde cómo se ejecuta el acto de autoridad, cómo se va a llevar a cabo y la valoración de todo lo que podamos ofrecer durante la visita, ¿no?
Las pruebas deben obtenerse, obviamente que no sean falsos, que no se obtengan de manera que violen o vulneren las leyes y que no hayan sido declaradas inválidas o modificadas a través de un proceso jurisdiccional o administrativo, ¿no? Después de este plazo de 5 días, cumples, presentas tus pruebas, hay 15 días para la autoridad para emitir una resolución en donde hay dos posibilidades. Desvirtuaste o no lo hiciste, ¿no? Desvirtuar la presunción de falsedad de esos documentos. O no lo hiciste, ¿no? Que sería el peor. La segunda opción es la que creo que es la que todos queremos evitar. Eh, en esa resolución, si no se desvirtuó, pues bueno, se presume que los FDI son falsos y todas las operaciones amparadas por los FDIs pues no surtirán efectos, ¿no? Y ahí es donde ya empieza el problema y aquí se dispara el efecto para los que son receptores o que ingestaron un CFDI de alguien que obtuvo esta visita de la autoridad y se llegó a esta conclusión en la resolución del proceso. A partir de esos 15 días que se notifique esta resolución, 45 días hábiles se publican los datos del emisor del CFDI y aquí es donde hay que estar, pues ahora hay que checar, además de las listas que ya checamos del 69, hay que checar una nueva lista y publicado de tus proveedores que no estén en este listado, ¿no? Porque si están ahí, tienes 30 días como receptor para corregir esa situación, presentar una complementaria y dejar sin efectos ese CFDI que te entregaron, ¿no? Entonces, aquí es donde creo que ya se complicó el tema porque quienes ingestaron o recibieron esos FDIs no participaron en todo el proceso previo y simplemente les llegó una resolución, tú checas la lista y si está ahí deberías de hacer esa autocorrección con la complementaria. Y no tuviste ni voz ni voto en el proceso, ¿no? Lo cual nos lleva a todos estos argumentos de inconstitucionalidad que vamos a discutir ahorita. Hasta ahí el proceso. Y bueno, la última parte de este 49 bis es la posibilidad de que se inicie un proceso penal. De hecho, en el 109 están listados como delitos equiparables a la defraudación fiscal el darle efectos a un CFDI que es falso. Entonces, pues yo creo que con la simple declaración de los 15 días en la resolución, cuando se declara que un CFDI se presume falso y se confirma eso, pues ya estás en el supuesto porque tú ya le diste efectos. Entonces, en teoría ya estás en el supuesto, en el tipo penal y te podrían ya iniciar una investigación por haberle dado efectos. Más allá que le quites tú los efectos fiscales, ahí es donde empiezan ya las complicaciones que vamos a entrar un poquito más adelante en la presentación. Aquí, ¿qué medios de defensa vemos? Pues juicio de amparo, que es lo que estamos viendo después del análisis de estas disposiciones, en contra de todo este marco del 49, el 17, 17H, que te suspenden, te cancelan los sellos, que es una de las consecuencias principales de los FDIs falsos. Para el emisor es la cancelación de sellos, para el receptor es la suspensión hasta que te autocorrijas. Si no corriges ese tema, entonces tendrás ya la suspensión de tus sellos digitales, que por sí misma, como va a hablar más adelante Julia de este tema, pues es también violatorio de garantías, ¿no? ¿Quiénes lo pueden promover este juicio? Pues todos, emisores y receptores de CFDIs, todos estamos en el supuesto, ya sea que inicien la auditoría contigo, pero al final quien tomó tu CFDI también va a estar implicado en el tema, ¿no? Y el plazo son los 30 días a partir de que entró en vigor todo este marco jurídico de las visitas en esta materia de CFDIs falsos. ¿Qué argumentos vemos? ¿Qué puntos son los relevantes principales para la demanda? Bueno, pues la violación a ciertos principios jurídicos, legalidad y tipicidad, que es lo que les platicaba, que es muy vago, es decir, no se está definiendo qué es falso, cuándo se están simulando operaciones. Esa valoración de una operación amparada con su CFDI, cuando se determine que es falso por la autoridad, pues la verdad no hay muchos parámetros ni guías de cómo seguirlo. Es creo que una apreciación subjetiva, lo cual en sí mismo es peligroso, genera inseguridad jurídica, ¿no? Que es otro de los principios que se están violando, ¿no? Esos parámetros, falta de parámetros verificables o procedimientos claros, no simplemente decir, oye, presumo que es falso de saque, ya están presumiendo una falsedad y la carga de la prueba está con el contribuyente. Eso creo que es peligroso, ¿no? Ese principio de inocencia o presunción de inocencia ya se perdió. Aquí se está partiendo de que estás emitiendo un comprobante falso a menos de que demuestres lo contrario. Entonces, creo que esa violación del principio de presunción de inocencia también se está vulnerando. La desproporcionalidad de sanciones, pues yo creo que si está bien quieres combatir la evasión fiscal, comprobantes falsos, pero yo creo que las consecuencias son desproporcionadas, ¿no? Y sobre todo para el que está recibiendo el CFDI, que ni siquiera participó en el proceso, ¿no? No hay una distinción tampoco de errores formales o involuntarios, que los va a haber, ¿no? Pero entonces eso no está en la norma y claramente quedas sujeto al arbitrio de la autoridad. Otro punto muy importante es la retroactividad de la ley. No se está aclarando, ¿son comprobantes de 2026 en adelante o todos?
Hasta ahorita serían todos porque no está precisado eso, ¿no? Audiencia y debido proceso, pues también, sobre todo para el que recibe los FDIs, no participó y ya tiene una consecuencia en su esfera jurídica, ¿no? Y no es una consecuencia ligera, es una consecuencia bastante grave con la posible amenaza de una denuncia de carácter penal. O sea, eso creo que a mí es de los principios que creo que, o de las violaciones más graves que veo de todo este proceso, ¿no? Que no está aclarado y está dejando eso abierto. Proporcionalidad tributaria igual, no hay una relación entre el fin que se persigue, que es combatir el fin fiscal, y los medios que se están empleando, pues hay una desproporcionalidad. No sabemos si es exactamente idóneo o la necesidad de estas normas, y la proporcionalidad en sentido estricto no se está respetando con este proceso, ¿no? La mínima intervención penal, aquí se está cruzando ya consecuencias penales al ámbito administrativo, ¿no? Se están aplicando ya sanciones de carácter penal a temas o faltas que pueden ser formales o administrativas. Y la libertad al comercio y actividad económica, pues desde luego que hay una afectación porque estás deteniendo y vulnerando y complicando todas las operaciones que de por sí ya es mucha carga administrativa para poder soportar operaciones y la materialidad. Bueno, esto es un tema más que obliga a los contribuyentes a reforzar esas cuestiones. Y el otro medio de defensa, lo voy a decir muy rápido, es simplemente juicio de nulidad contra el proceso de auditoría, ¿no? Una demanda de nulidad por violaciones al proceso, si es que no se está siguiendo de manera correcta, contra el resultado que se obtenga, también se podría promover este medio de defensa. Sin embargo, creemos que el amparo es la mejor defensa ahorita en este momento, dada la incertidumbre de cómo se van a aplicar todas estas normas en la práctica. Hasta Muchas aquí. gracias. Muchas gracias, Ronaldo. Me parece que con lo que nos explica Ronaldo, como ustedes pueden ver, pues existe verdaderamente una relevancia en este nuevo tema, y por esa razón pensamos que el juicio de amparo es, digamos, una adición de las acciones que una compañía puede seguir ejerciendo sus derechos. No solamente cuando el día de mañana llegue el procedimiento de fiscalización que al estar en vigor podría iniciar mañana mismo, sino además pues que se evalúe y se analicen todas las alternativas de defensa que existen, inclusive pues ejercer esa defensa de manera anticipada, y la forma de hacerlo pues es ahora, ¿no? A través de este medio de defensa que estaría transcurriendo este plazo de 30 días. Y en ese sentido, también decirles que no solamente nos preocupa el CFDI que vamos a recibir porque puede estar en peligro la deducción o el acreditamiento, que es verdad, sino además el que emitimos, porque el día de mañana podemos meter en problemas a nuestros clientes, porque si no atendemos adecuadamente esta auditoría con plazos tan breves, lo que va a resultar es que nuestro cliente va a tener que desconocer los efectos porque nosotros no atendimos bien una auditoría, porque no presentamos las evidencias, partiendo de la premisa de que al no estar regulado, como atinadamente dijo Ronaldo, pues seguramente va a haber subjetividad en por qué la autoridad presume que la operación no es existente real. Entonces, es importante que se ponga atención en este punto, y por esa razón pensamos que la defensa anticipada puede ser un mecanismo de protección adicional en defensa de todos nuestros clientes y quienes nos acompañan. Ahora bien, dicho eso, también dejarles en el tintero, hablando del tema de CFDIs, que en la reforma 2026 se incorporó al Código Fiscal la limitante de la cancelación de los CFDIs. Como ustedes saben, es un tema que ya viene desde hace algunos años, donde la autoridad ahora pretende que exista un límite temporal para cancelar CFDIs, que está limitado al ejercicio respectivo, y en la reforma lo que hizo fue adicionar que la fecha máxima es en el mes en el que se presenta la declaración anual para efectos del impuesto sobre la renta. Esa adición pretende subsanar el vicio de constitucionalidad que la Corte declaró hace algunos años. Sin embargo, consideramos que eso no se logra y la norma sigue siendo inconstitucional a la luz de lo que la Suprema Corte ya ha resuelto. Y por esa razón, pues también que lo tengan presente, porque, digamos, siendo una modificación integral con todos estos elementos que hemos compartido, pensamos que existe el camino en ciertos casos para impugnar por la sola entrada en vigor. Entonces, tengan presente que si fuera el caso, pues está transcurriendo un plazo que, como atinadamente explicó Norman, vence el próximo 12 de febrero. Dicho eso, entonces pasaremos ahora al siguiente tema. Ustedes verán que de cada tema que nosotros abordaremos el día de hoy, hay mucho más que podemos reflexionar, comentar y discutir,
pero pues queremos destacar lo más importante para que podamos abarcar todos estos temas que traemos hoy a la mesa. Y entonces ahora platicaremos de la cancelación de los certificados de sello digital, que como ustedes saben son los certificados para la expedición de los CFDIs. Si nos cancelan el certificado, no podemos expedir CFDIs y eso pues obviamente afecta gravemente la operación en el día a día. Es un tema donde en la reforma 2026 lo que está sucediendo es que se agregaron nuevos supuestos de restricción temporal. Recuerden, para tener el contexto de lo que estamos hablando, que este procedimiento de cancelación de sellos data de la reforma 2014 y ha tenido adiciones a lo largo de los años y cada vez hay más supuestos en los que la autoridad puede ejercer este procedimiento. Y los que lo han vivido saben que es un procedimiento que hoy es, digamos, en la agenda de la autoridad, de los que están hasta adelante, porque es un procedimiento que está siendo efectivo desde el punto de vista de la autoridad para lo que está buscando. Y hemos visto a lo largo de la práctica, quienes estamos en este tema, la subjetividad que ha generado, porque los oficios son muy ambiguos y entonces se generan muchas dificultades alrededor. Y por esa razón, cuando la autoridad inicia este procedimiento con lo que se llama un procedimiento de restricción temporal, aunque se va a permitir, o la filosofía es que se permite el uso del sello mientras está la discusión de una supuesta causa de restricción, pues en medio se pueden generar afectaciones por los plazos que pueden transcurrir para levantar el sello, porque aunque la ley prevé que sea expedito, en la práctica no es de esa manera por muchas razones. Entonces destaca de manera relevante que existen nuevos supuestos de restricción temporal y particularmente tres cosas les queremos decir. El tema de los créditos fiscales firmes no pagados, porque ahora es un supuesto de restricción temporal y uno pensaría, bueno, pues suena lógico, ¿no? Si hay un crédito firme y no está pagado, debería de ser una causal de restricción, por supuesto. Pero en la práctica, lo que sucede es que dependemos de los registros de la autoridad fiscal y en la práctica se da muchísimo que créditos impugnados, incluso garantizados, pueden llegar a estar catalogados como no pagados o como firmes. Y entonces ahora se va a detonar una sanción donde primero pego y luego pregunto porque es una causal automática de restricción temporal y en lo que yo hago la aclaración, no, mira, lo tengo impugnado, mira, etcétera, puede haber esta discusión. Y si lo combinamos con la reforma en materia de garantías, lo que les queremos transmitir es que doble atención en el tema de garantías por causal de restricción y por las limitantes que se pusieron. Por otra parte, hay nuevos supuestos de restricción temporal en materia de la ley aduanera, que eso también es importante que lo tengan presente, y el que ven en el segundo bullet, que es que ahora es un supuesto de restricción temporal que no se declare la clave de ingreso en el CFDI. Como ustedes saben, los CFDIs pueden ser de ingreso o de egreso. Si no se declara la clave, es una causa de cancelación. Nos parece que es excesivo porque efectivamente, aunque pueda haber incumplimiento a un requisito, pues estamos yendo más allá. Y en ese sentido, considerando todos estos nuevos supuestos, pensamos que existen elementos y vicios de inconstitucionalidad, porque es una medida extrema de la que la autoridad, por una parte, puede llegar a ejercer de manera excesiva y además se rompe la seguridad jurídica por la forma en la que se están estableciendo estos supuestos. Rodrigo nos quiere hacer un énfasis en la restricción, en los nuevos supuestos de restricción temporal para el caso de la materia aduanera, así que le cedo la palabra a Rodrigo. Adelante, por favor. ¿Qué tal? Muchas gracias, Julia. Oigan, pues compartirles aquí por la parte aduanera, hay un tema que nos genera, en vez de certeza, nos genera sorpresa, ¿no? ¿Por qué? Porque pues es evidente que la reforma fiscal, en específico este tema de la emisión de comprobantes, esa finalidad y ese enfoque lo migraron ahorita en la reforma, y ahorita lo vamos a platicar más adelante, a la parte también aduanera, ¿no? Este concepto de materialidad. Pero hay un tema que nos preocupa mucho, vemos muy grave, ¿no? En la parte de las operaciones de comercio exterior, porque pues, este tema de la cancelación de sellos desde un inicio y en la exposición de motivos se apreciaba que era para identificar conductas graves, ¿no? Pero en materia de comercio exterior, pues vemos que hasta la simple no localización de un domicilio o el hecho de que tengas alguna infracción relacionada con la no integración del expediente electrónico de comercio exterior o que no acredites con los documentos la materialidad de alguna parte del proceso de
comercio exterior o de la operación de importación o de exportación que solicite la autoridad y que discrecionalmente determine si lo acreditamos o no, pues nos pone en riesgo. Y estas medidas cautelares, como seguramente muchos de ustedes ya sabían, iniciaron en materia aduanera con la parte del padrón de importadores. Lo empezaron a utilizar como herramienta de presión para que ante alguna inconsistencia, como por ejemplo la no presentación de alguna información en tiempo ante un requerimiento de la autoridad, emitían ya la suspensión como medida cautelar. Sin embargo, pues esto nos parece mucho más grave, ¿no? El hecho de que, imagínense, ya nos suspenden el padrón de importadores, que eso implica que no podamos hacer ningún movimiento aduanero de importación. Y después vendría este segundo golpe, ¿no? Que sería la cancelación del sello digital, ¿no? Entonces sería una afectación muy grave. Y parece que, pues, con todo el enfoque de la reforma aduanera que vamos a ver más adelante, pues viene también ahí en ese sentido, ¿no? Entonces, pues esa es la parte que queríamos comentar ahorita sobre el tema de los sellos. Sí, hay conductas, fácil hay 7, 8 conductas que son las que pueden generar una suspensión de sellos digitales derivado de operaciones aduaneras, ¿no? Muchas gracias, Rodrigo. Entonces, son ejemplos donde ustedes pueden ver claramente la subjetividad de la norma y por ende la falta de certeza jurídica. Y en el último párrafo de esta lámina pueden ver que hacemos mención incluso a la modificación de un supuesto que ya existía, pero ha generado muchísima arbitrariedad, que es el tema de que no coincida el ingreso declarado, el valor de los actos contra los FDIs o estados de cuenta o incluso expedientes o bases de datos. Es un tema que en esta reforma tuvo una cierta modificación. Entonces, pues queremos transmitirles que existe la posibilidad de impugnar igualmente a través de un juicio de amparo estos nuevos supuestos de restricción temporal a cancelación de sellos. En el caso particular del nuevo supuesto para la cancelación de sellos digitales por falsos comprobantes, pues forma parte de lo que Ronaldo ha explicado. Entonces, en este momento ya no profundizamos, pero que ustedes sepan que existe impugnación. Y mucho se ha discutido si debemos de esperar un acto de aplicación o se puede impugnar a partir de su entrada en vigor. Y es verdad que lo más claro puede ser, pues, esperar un acto de aplicación. Pero como ustedes saben, pues cuando me llega el acto de aplicación ya tengo el problema encima, ya tengo la restricción y posiblemente no puedo de manera rápida o expedita reactivarlo a pesar de que existe un procedimiento de aclaración. Por esa razón, pensamos que este camino anticipado para impugnar por su sola entrada en vigor es un elemento adicional de defensa. Y en ese camino, pues escucharán en el medio que existen varias posturas alrededor de decir forzosamente tienes que esperar un acto de aplicación y en vez de verdad que ese es el camino más sencillo. Sin embargo, tras el análisis que hemos hecho, consideramos que existe la posibilidad de impugnarlo por su sola entrada en vigor de cara a las violaciones constitucionales e inclusive a la actualización del interés jurídico o de la afectación que se puede tener. Y desde luego, pues sobre la marcha se irán impugnando ya los casos concretos que vengan a través de juicios de nulidad y demás cosas. Entonces, una vez que hemos platicado este tema de certificados, solamente les dejamos como comentario breve que particularmente los contribuyentes que están obligados a llevar controles volumétricos también tienen un nuevo supuesto de cancelación. Y si eso lo combinamos con las nuevas obligaciones que les impusieron, porque hay un nuevo requisito de CFDIs, porque tienen una nueva infracción, porque incluso hay una clausura más severa, también es importante que ese sector lo tenga presente. Como ustedes recordarán, el año pasado nuestra firma impartió un webinar de controles volumétricos donde entramos con muchísimo detalle a las obligaciones y las sanciones. Ese webinar también está disponible para consulta y tengan presente que ahora con esta reforma también se puede actualizar esa posibilidad de impugnación para este sector en particular de contribuyentes que están obligados a llevar controles volumétricos. Platicaremos ahora de garantía del interés fiscal, que es una reforma que también ha generado mucha preocupación y a su vez muchos cuestionamientos alrededor de la impugnación. Prácticamente todos los asesores vemos la posibilidad de impugnar la inconstitucionalidad de la misma por pues ciertos vicios que existen, pero donde está el centro de la discusión es el momento para hacerlo. Y además queremos compartir con ustedes pues afectaciones prácticas que se pueden estar dando.
Entonces, ¿qué queremos platicarles? Primero, para poner el contexto de manera muy breve y recordar cuál es el tema de la reforma, existe un orden obligatorio que le vamos a llamar prelación en términos jurídicos, que es forzosamente el orden que tengo que seguir para garantizar el interés fiscal. Recuerden ustedes que si tenemos un crédito fiscal y lo queremos impugnar, forzosamente necesitamos garantizarlo para suspender el cobro del mismo, porque de otra manera pues nos exponemos al embargo, entre otras cosas, de cuentas bancarias. Y por esa razón necesitamos garantizar. Y ahora que la norma establece un orden obligatorio, empezando con el billete de depósito, que no es otra cosa que una transferencia de recursos o fondos al Banco del Bienestar, que es un banco del gobierno, pues eso genera un impacto muy relevante. Eh, Se elimina también la posibilidad de garantizar con algunas formas como cartera de créditos y la fianza, que es un medio muy común de garantía, se va al cuarto lugar en el orden de prelación. De manera que si yo quisiera garantizar confianza, tengo que primero demostrar que no puedo transferir fondos al gobierno, que no puedo obtener una carta de crédito del banco, que no puedo garantizar con una prenda o hipoteca. Entonces, esta es la relevancia de la reforma. Ahora bien, una vez recordado, digamos, el contexto de lo que está pasando, sí es importante que tengamos presente que el tema de garantías ha cobrado mucha relevancia en la actualidad. ¿Qué queremos transmitirles? Hace 25 años, la autoridad no ponía la suficiente atención en la calificación de las garantías y era relativamente sencillo cumplir con el requisito. Y de ahí para acá, la autoridad ha perfeccionado y endurecido sus mecanismos de vigilancia, de supervisión y de requerimiento en materia de garantías del interés fiscal. En la actualidad, por ponerles algunos ejemplos para los que no les ha tocado vivirlo, la autoridad califica la fianza a grado tal que se cerciora si el abogado que firma la fianza está dentro de los autorizados conforme a los acuerdos que emite el tribunal. Cuando queremos ofrecer un bien, necesitamos detallar claramente todas las características del bien, de manera que si el ofrecimiento es ambiguo, de inmediato no lo van a rechazar. Y en el tema de cartera de créditos, la autoridad ha llegado incluso a requerir al acreedor para que le pague directamente al SAT en lugar del deudor. Son ejemplos de muchos otros que existen de lo que se va dando para que ustedes puedan identificar el nivel de endurecimiento que existe en la actualidad alrededor de la garantía. Y en ese sentido, pues ahora con el orden de prelación, pues lo que vemos es que la vigilancia y el endurecimiento alrededor de la garantía incrementa aún más. ¿Y cuáles son las principales afectaciones? Y por eso queremos que ustedes pongan atención en este tema. Pues primeramente, ya no tenemos la posibilidad de elegir. Ahora este es el camino y es de esta manera y no es si yo quiero expedir una fianza, si yo quiero obtener una carta de crédito, si yo quiero garantizar con el embargo en la vía administrativa. Para muchos contribuyentes, obtener una fianza es un costo muy alto porque de por sí los créditos fiscales llevan el importe histórico más actualización y recargos y la fianza cobra un porcentaje. Entonces es una garantía costosa. Ya no puedo elegir otro medio de garantía que pueda ser más asequible. Pero además, el que la garantía número uno sea el billete de depósito, que es la transferencia de recursos al Banco del Bienestar, pues lo que la autoridad está pretendiendo es que haga un desembolso por adelantado o a priori, porque la norma dice que en todos los casos debo de garantizar con el billete de depósito y combinar si tengo imposibilidad de garantizar en su totalidad. Entonces, eso significa que siempre voy a tener que, de acuerdo con la redacción de la ley, garantizar con el billete de depósito. Y entonces lo que va a suceder es que tengo que demostrar, como dice el quinto bullet, tengo que demostrar la imposibilidad para garantizar los adeudos fiscales bajo las modalidades que vienen. Entonces ahí es donde se genera una arbitrariedad muy grande, porque si yo pienso en el orden de prelación y yo quiero llegar a la garantía, por ejemplo, de la fianza, en el ejemplo que acabo de poner, voy a tener que demostrar uno a uno que no tengo los recursos suficientes para presentar un billete de depósito ni para obtener una carta de crédito del banco y que no tengo bienes para garantizar compra o hipoteca. Se oye sencillo, pero ahí es donde genera arbitrariedad. Les voy a poner un ejemplo. Si yo tengo en la cuenta bancaria 5 millones de pesos y resulta que me los prestaron para un fin específico, la autoridad va a dar por sentado que tengo la posibilidad de garantizar con un billete de depósito porque tengo en mi cuenta bancaria 5 millones de pesos. Y eso no es así, porque ese dinero lo tengo para un fin específico. Es tan solo un ejemplo de muchos que se pueden dar en esta arbitrariedad. Y en ese sentido,
A través de la resolución miscelánea que ya se publicó para este año, ya se establecieron los requisitos de lo que se debe de acreditar. Entre otras cosas, invariablemente la autoridad quiere ver nuestras cuentas bancarias para identificar y calificar la garantía, que con los ejemplos que les he explicado, pues se vuelve arbitrario. Puedo poner muchos más ejemplos de afectación, pero como ustedes saben, pues debemos de seguir avanzando. Entonces, esta aplicación es para todo tipo de liquidaciones que se emitan, sean de IVA, de renta, contribuciones al comercio exterior. Hay algunas muy específicas que a algunos les habrá tocado vivir, como liquidaciones en materia de aprovechamientos y derechos. A cualquiera le va a aplicar esta reforma. Y entonces van a venir algunas aplicaciones prácticas que van a generar todavía mayor dificultad. ¿Qué va a pasar con los créditos fiscales que existían antes de la entrada en vigor de esta reforma? Porque no tenemos una disposición transitoria. ¿Y qué va a pasar con las garantías? Ya estaban ofrecidas, pero no calificadas. Yo ofrecí una fianza el año pasado, pero todavía no me decían si la aceptaban o no, que eso es bastante común porque la autoridad se tarda. Vamos a tener ahí esa dificultad. ¿Y qué va a pasar con la ampliación de las garantías ya ofrecidas? Como no hay disposición transitoria, toda esta discusión se va a dar alrededor de, no, pues entonces la ampliación tiene que ir en el nuevo orden. Oye, pero yo tenía una fianza, no. Ahora la ampliación, billete de depósito. Todo esto va a ser materia de argumentación y de defensa. Y por esa razón queremos decirles que en este momento, por la entrada en vigor de las disposiciones, consideramos que existe la posibilidad de impugnar a través del juicio de amparo y eso significaría que está corriendo el plazo de 30 días a partir de su entrada en vigor. Y como ya se publicaron las reglas de la resolución miscelánea, también se puede impugnar de una manera integral. Otra vez, existe en el medio una amplia discusión respecto de si se puede impugnar en este momento o tenemos que esperar un acto de aplicación. Y por supuesto, el camino, digamos, más claro y sencillo es, pues espera un acto de aplicación. Pero esperar un acto de aplicación es que me rechacen. Y si me rechazan, ya estoy en el riesgo. Ya inclusive se puede generar una afectación, incluso irreparable. Entonces, nosotros, dando un paso más, como es el eslogan de SCAD, Beyond Tax and Legal Advisory, queremos transmitirles que el día de hoy existe la posibilidad de impugnar con esta defensa anticipada, previendo todos los escenarios que pueden darse y considerando la redacción de la norma. En ese sentido, también deben de considerar, por favor, que está el reglamento del código en donde existen requisitos adicionales y se sigue permitiendo que a través del código se impongan más requisitos. Entonces, como ustedes pueden ver, nosotros lo que estamos presentando es que claramente existen violaciones constitucionales por esta arbitrariedad que puede existir en cuándo es imposible o no es imposible, porque otra vez la capacidad económica del contribuyente y demostrar la imposibilidad es algo que va a calificar la autoridad y que la norma en ese marco, en la forma en la que estableció la reforma, es muy general. Entonces, eso es lo que queremos transmitirle. Tomen ustedes en cuenta además que con o sin impugnación, en este momento a través de un juicio de amparo, hay que poner especial atención en el tema de garantías. Hoy más que nunca va a ser importante garantizar en plazo y poner atención en los requisitos. Por eso les hacía la reflexión de cómo ha evolucionado la autoridad, porque en el pasado la autoridad no ponía tanta atención y en cambio ahora se ha perfeccionado de manera considerable la forma en la que se califican las garantías y en ese sentido resulta imperioso poner atención. Entonces, quisiera ahora platicarles el siguiente tema que también es materia de impugnación, que es la ley del IEPS. Y como estoy viendo que el tiempo está empezando a premiar, porque como ustedes saben, siempre tenemos mucho que decir, en el caso del IEPS voy a platicarlo un poco más resumido por respeto a mis socios expositores que tienen temas igualmente relevantes que platicar con ustedes. Solamente les diré en materia de IEPS que para el caso de tabacos existen vicios de inconstitucionalidad porque, por una parte, como ustedes saben, existe un incremento de la tasa y la cuota aplicable y además, en ese sentido, se incorporó al gravamen, como materia de gravamen del IEPS, otros productos que contengan nicotina. Y lo que les quiero transmitir de manera muy breve es, este incremento de la tasa y de la cuota consideramos que es inconstitucional. La autoridad en toda esta reforma de IEPS utiliza los fines extrafiscales que pretende perseguir y es verdad que la Suprema Corte a lo largo de los años ha dicho que es válido y constitucional los fines extrafiscales en materia de IEPS. Pero lo que hoy ponemos en la mesa es
que el hecho de que exista un fin extrafiscal por sí solo no es suficiente. Así como en la actualidad la Suprema Corte ha desarrollado la teoría del test de proporcionalidad, que debe de existir, digamos, esa razonabilidad, que sea objetivo, que sea proporcional, que sea adecuado, que exista un vínculo entre medio y fin, nos parece que este análisis de fines extrafiscales igualmente se debe de dar, porque si comparamos los fines que tiene la autoridad contra los que materialmente se pueden dar, o las probabilidades, hasta dónde realmente se está cumpliendo la finalidad extrafiscal y ese medio de causalidad entre lo que busca y lo que hace. Y no dejamos de observar también que la definición de otros productos que contengan nicotina tiene también vicios de inconstitucionalidad, porque en ese sentido, la definición parte de premisas que no necesariamente son objetivas y adecuadas. Tomen en cuenta que la base gravable en la que se determina este nuevo gravamen para los otros productos que contengan nicotina igualmente puede tener estos vicios de inconstitucionalidad. Y finalmente existe una seria discusión en materia de igualdad porque se otorgó un estímulo para los sujetos que están grabados por el IEPS, enajenantes y servicios digitales en materia de videojuegos, que es un acreditamiento al 100%, pero solamente para esos sujetos y en cambio no se consideran estos otros gravámenes que son materia de IEPS. En el caso de bebidas saborizadas, se adicionó, bueno, se incrementó igualmente la cuota de manera considerable y por las mismas razones que he expuesto, consideramos que existen estos vicios de inconstitucionalidad. Es momento de cuestionar si los fines extrafiscales que la autoridad pretende establecer se dan o no, son alcanzables o no, y existe un vínculo razonable o no. E igualmente la definición de edulcorantes consideramos que puede tener ciertos vicios de inconstitucionalidad. Para el caso de bebidas saborizadas no existe una gradualidad en el incremento como sí se dio para el caso de productos del tabaco, y por esa razón pensamos que existe también ese vicio. Y finalmente, en el caso de juegos con apuestas y sorteos, donde también existe un incremento considerable a la tasa, mismo vicio de inconstitucionalidad, pero además tomen en consideración que existe un nuevo supuesto de gravamen en materia de juegos con apuestas para los que presten o permitan el acceso digital a juegos con apuestas y sorteos. Casualmente, para el caso de la descarga de contenidos de videojuegos, sí se estableció este estímulo, pero no se establece para los que otorguen juegos con apuestas y sorteos de manera digital, por lo que ahí también existe un vicio interesante de constitucionalidad. Y en todos estos casos, esta posibilidad de defensa se actualiza por la sola entrada en vigor de la norma para los que ya son sujetos de este impuesto. Entonces, le cedo ahora la palabra a mi socio Norman, que tiene temas relevantes también que platicarnos ahora alrededor de plataformas digitales. Muchas gracias, Julia. Sí, vamos a hablar ahora de un tema que ha ocupado pues la atención, sobre todo de aquellas empresas que tienen a su cargo plataformas, que desarrollan plataformas digitales. La reforma, como saben ustedes, establece la posibilidad de que las autoridades fiscales tengan acceso en línea de manera permanente y en tiempo real de las operaciones fiscales. La justificación que se establece para ello es para tener un mayor control de las operaciones para aspectos meramente o únicamente fiscales. Eh, el fin que tiene derivado de esto es obtener información inmediata de las operaciones de que las plataformas registran, ¿no? Es muy importante para efecto de considerar la procedencia de una defensa o un medio de impugnación en contra de esta reforma, que particularmente en este caso del artículo 30B que venimos comentando, la reforma entrará en vigor o esta reforma tendrá vigencia a partir del 1 de abril próximo, ¿no? A la fecha no hay reglas específicas de cómo se dará el acceso, las directrices que tendrá que emitir la autoridad para efecto de llevar a cabo este acceso en tiempo real y de manera permanente respecto de las operaciones. Estimamos que en los próximos días se deben de estar emitiendo, pero la entrada en vigor de la misma ocurrirá a partir del 1 de abril. Nos parece un aspecto relevante el hecho de que México es el único país de los que hemos nosotros revisado que tiene una disposición eh, precisamente
como la tiene redactada el artículo 30B que se incorpora a partir del 1 de enero de este año, ¿no? Existen en otros países disposiciones similares, pero lo que principalmente establecen en cuanto al acceso a las operaciones de las plataformas es mediante el desarrollo de una facultad de comprobación. Cuando ellas están llevando a cabo un acto de fiscalización, es cuando pueden tener acceso a las operaciones en línea, ¿no? A diferencia de lo que ocurre en México, con motivo de la entrada en vigor de esta norma, que se tendrá que dar un acceso permanente y en tiempo real sobre las operaciones. Es decir, la autoridad podría estar monitoreando en el día a día el acceso o las operaciones que verifican, que llevan a cabo estas plataformas digitales. En términos concretos y de manera resumida, pues hay diversas violaciones que nosotros advertimos que ocurren. Primero, pues el test de proporcionalidad del que platicó hace unos momentos Julia, saber si la medida es idónea, ¿no? De acuerdo a los criterios que ha emitido la Corte. Estimamos que no se cumple este aspecto porque pues, la autoridad cuenta con otros mecanismos para verificar que las operaciones llevadas a cabo por los contribuyentes cumplan con las disposiciones fiscales, ¿no? Y no se evada el cumplimiento de esas obligaciones. Entonces, el dar este acceso permanente pues en principio pues no sería una medida necesaria e idónea para cumplir con los criterios que ha establecido la Corte, ¿no? En cuanto a las sanciones que establece, también el bloqueo el bloqueo del acceso a la plataforma pues implicaría una violación muy importante, una sanción que va más allá de los fines que esta disposición busca, ¿no? Son gravosos el permitir, el generarle un bloqueo temporal de acceso a la plataforma digital, pues es una medida que consideramos nosotros desproporcional y violatoria de diversos aspectos relacionados con la imposición de sanciones, conforme a los propios criterios que ha emitido la Suprema Corte. Eh, Consideramos también que puede haber una vulneración de la privacidad y protección de datos, ¿no? Si bien sobre estos aspectos ha emitido la Corte algunos criterios en materia, por ejemplo, en materia penal, ¿no? El acceso de las autoridades, de las fiscalías a medios de telecomunicación, y ha justificado en aquellos casos la Suprema Corte que se pueda llevar a cabo este acceso a los medios de telecomunicación de los particulares por los fines que implican, que son de muy alto rango o jerarquía, como es el verificar la posible comisión de delitos. En este caso particular consideramos que eso no ocurre, porque aquí lo que se está verificando es el cumplimiento de obligaciones fiscales, para lo cual insistimos. Además existen otros medios idóneos, ¿no? Para llevar a cabo esa operación. También, finalmente, pues habrá que ver si el aumento en las retenciones que tienen que llevar a cabo las propias plataformas cumplen o no con aspectos constitucionales, ¿no? Y esto también, pues, por la propia afectación que verifica hacia aquellos contribuyentes a quienes se les retiene el pago de impuestos, ¿no? Que pudiera llegarse a afectar algún aspecto constitucionalidad y de derechos propiamente de las personas a quienes se les efectúan estas retenciones. Entonces, será otro aspecto que habrá que considerar al momento de verificar la constitucionalidad de esta reforma, ¿no? Básicamente, esos serían los aspectos de esta reforma, que insistimos es un tema importante, ¿no? Y que ha causado pues, revuelo en el medio empresarial, sobre todo de aquellas empresas que desarrollan plataformas digitales. Bueno, ahora viene un aspecto relacionado, también me corresponde hablarles un poco de un aspecto que hemos hablado ya en el pasado. Hemos dado, si mal no recuerdo, 2 webinars sobre este aspecto particular, que aunque no es parte de la reforma fiscal que entra en vigor el 1 de enero, sí involucra, por los tiempos en los que estamos actualmente,
una consideración y por eso es que nosotros consideramos oportuno hablar rápidamente de este tema. Como saben ustedes, en febrero del año pasado se modificó la ley del Infonavit para que aquellas empresas cuyos trabajadores soliciten un crédito hipotecario y que por alguna razón tengan una ausencia, una incapacidad, pues se obliga a las empresas a seguir llevando a cabo el llamado descuento, que no es un descuento, sino que las propias empresas asuman el cargo, asuman a su cargo la obligación de cumplir con las amortizaciones de los créditos de los empleados. Una medida que, como hemos venido comentando en otros webinars, pues resulta en nuestra opinión inconstitucional, porque finalmente obliga a las empresas a cumplir con este pago de créditos que no son propiamente solicitados por ellas, sino por los empleados, ¿no? Entonces, con independencia de las medidas administrativas que pueda tener o que pueda llevar a cabo una empresa, ¿no? Para descontarle, por ejemplo, a sus trabajadores de alguna manera el pago de estas amortizaciones, pues estimamos que la propia medida legislativa es claramente inconstitucional por las razones que hemos comentado en otras ocasiones. Ahora, ¿por qué la razón de platicarlo en este momento? Como saben ustedes, el Infonavit ha venido posponiendo a través de la emisión de avisos la entrada en vigor de esta disposición, ¿no? Primero hubo un aviso el 15 de mayo que estableció que esto tendría vigencia a partir de septiembre del año pasado. Y en noviembre del año pasado, el 10 de noviembre, el Infonavit publica una nueva disposición o un nuevo aviso en el cual se establece que esto será aplicable a partir del último bimestre de 2025, es decir, noviembre y diciembre del año pasado, y las empresas tendrán que aplicar por primera vez la disposición legal o tuvieron que aplicar en el pago del SUA que se verificó a más tardar el 17 de enero pasado, hace 10 12 días, ¿no? Entonces, eh, estos plazos se vinieron dando para hacer las adecuaciones tecnológicas, de acuerdo a lo que consideró el Infonavit, pero ya a partir de diciembre del año pasado, con el pago que se hace del SUA hasta el 17 de enero, pues es cuando las empresas tuvieron que haber aplicado, en su caso, en caso de tener trabajadores que hayan obtenido créditos, que hayan tenido un crédito otorgado por el Infonavit y que por alguna razón hayan tenido en ese periodo de una incapacidad o hayan experimentado una ausencia, pues la empresa tendría que haber absorbido ya la parte del crédito correspondiente y hacer las amortizaciones, ¿no? Entonces, este plazo, en caso de haberlo aplicado, ¿no? Ya con las nuevas versiones que hay en materia de SUA a partir de este año, si ya lo aplicaron las empresas, eso podríamos ayudarles un poco a revisarlo con cada uno de ustedes, obviamente. Si ya viene esa aplicación en el SUA presentado a más tardar el 17 de enero, las empresas tendrían 15 días a través de la presentación de ese pago para impugnar la disposición legal, ¿no? Entonces también por esa razón estamos comentándolo en este momento, porque estaría corriendo ya el primer plazo para la impugnación en amparo, ¿no? A efecto de no consentir con la norma. Esta parte es muy importante porque nos da una buena visión de que puede generarse, finalmente declararse una inconstitucionalidad de esta obligación, como lo hemos venido manifestando desde el principio, ¿no? En SCAT. El hecho de decir, oye, pues esta disposición, en nuestra opinión, viola distintos aspectos de constitucionalidad. En noviembre del año pasado, la Suprema Corte emitió un criterio jurisprudencial por contradicción en el cual se determinó que resulta procedente, en ese caso se determinó la procedencia de la suspensión respecto de los efectos y consecuencias de este artículo, que el artículo 29, en su penúltimo párrafo, que habla de esta obligación que venimos comentando, la obligación de amortizar los créditos otorgados a trabajadores de nuestras empresas cuando tengan una incapacidad o una ausencia. En ese aspecto, la Suprema Corte determinó que la obligación posiblemente sí tiene que no tiene una clara justificación legislativa, ¿no? Y
esta disposición, en términos de lo que estableció la Corte en esta tesis jurisprudencial, puede generar un perjuicio de difícil reparación a las empresas que tengan que amortizar estos créditos fiscales, ¿no? Entonces, reflejándose en un criterio de la apariencia del buen derecho, que es adelantar un poquito los efectos de una concesión del amparo de fondo, pues la Suprema Corte dice, oye, pues aparentemente esta disposición, como se está reclamando, sí puede resultar violatoria de derechos. Entonces, esta resolución resulta en esta tesis de jurisprudencia resulta muy importante porque nos da es un apoyo de lo que nosotros hemos venido considerando como aspectos claros de inconstitucionalidad de la medida. Entonces, sintetizando, está en vigor la disposición legal. Si se aplicó a partir del SUA del 17 de enero, a más tarde del 17 de enero pasado, tendríamos ya corriendo el plazo para hacer la impugnación. Esta impugnación sería en muchos casos el último, este plazo sería el último con el que contarían las empresas para poder hacer la impugnación de esta norma. ¿Por qué? Porque entró en vigor desde hace tiempo y porque ya se estaría verificando el acto de aplicación de la misma, ¿no? Entonces, es la conclusión del tema. Le cedo la palabra en este momento a Rodrigo, a Juvencio, para que hablen un poquito de temas o de aspectos relevantes de la reforma en materia de comercio exterior. Sí, gracias, Turman. Eh, Voy a tratar de ser un poquito breve y darles un contexto general de qué es lo que está sucediendo en materia aduanera, en específico en defensa aduanera. Y junto con Juve vamos a abordar también algunos de los temas que vemos que para el 2026 van a tener mayor actividad. Y bueno, efectivamente los actos de fiscalización, pues viene una ola importante de actos, que es lo que vemos, ¿no? Eh, ya lo hemos comentado aquí en varias ocasiones en foros, que esta reforma a la ley aduanera es una reforma tardía, ¿no? ¿Por qué lo digo? Si recordamos y vamos, volteamos un poquito al pasado, tenemos aproximadamente 7, 8 años que no habíamos tenido una reforma tan importante, ¿no? Y que tocara temas de fondo en la ley aduanera, ¿no? Y en todo el marco jurídico. Sin embargo, claramente vemos que, y lo hemos ya bautizado así como un nuevo orden aduanero en México, ¿no? Es tan trascendente, que lo vemos así, el enfoque de lo que inicialmente estábamos esperando, pues no se dio, ¿no? Pensamos que venía una reforma muy, muy cargada o por lo menos balanceada con temas de facilidad aduanera por toda la actividad tan importante que tenemos en México respecto al comercio exterior, y pues no fue así, fue una reforma que yo la calificaría muy, muy orientada hacia la identificación del error, ¿no? Y que justamente eso provoca o invita el incumplimiento, ¿no? Vemos dos mundos encontrados. Uno, por un lado, un enfoque de la autoridad muy fiscalizadora y extremadamente perfeccionista, ¿no? Para la comprobación de las operaciones y la materialidad, ¿no? Y por el otro lado, vemos una legislación con contradicciones y carencias legislativas importantes, ¿no? Y con falta de claridad en cuanto a su aplicación. Entonces, pues viendo estos dos escenarios, como ustedes comprenderán, no es difícil analizar e identificar que pues, vienen y va a haber un proceso muy, muy dinámico en el 2026 de actos donde vamos a poder ejercer estos medios de defensa, ¿no? Eso es lo que prácticamente observamos, que la reforma aduanera es lo que viene y lo estamos viviendo. Estamos identificando resoluciones con una carencia de motivación, ¿no? Incrementos de multas totalmente desproporcionales, ¿no? Y bueno, al final
estos actos de fiscalización que se van a incrementar como ya habíamos venido viendo, pues parece que están bien planeadas, ¿no? A la par cuando se emitió la iniciativa y después se confirmó la reforma a la ley aduanera, pues el propio SAT hizo un anuncio donde el incremento de recaudación para el 2026 trae un porcentaje del 64% respecto al 2025. Entonces, pues es evidente que efectivamente esto trae este enfoque y bueno, creemos que no nos equivocamos al considerar que efectivamente la reforma provoca justamente el incumplimiento que va a provocar una recaudación excesiva para las arcas del SAT, ¿no? Pues me quedo aquí en este momento y le cedo la palabra a Juvencio. Sí, muchas gracias, Rodrigo. Pues bueno, alineado al tema de dónde hay oportunidad de combatir las disposiciones que entraron en vigor el 1 de enero de 2026, pues bueno, en materia de comercio exterior nosotros vemos también preceptos legales que pueden o que realmente pueden generar mucha incertidumbre a los contribuyentes, especialmente a los importadores, y por eso presentamos estas posibilidades, ¿no? Primeramente, y algo que adolece mucho cualquier importador, pues son las causales de suspensión del padrón de importadores. Digo, existen alrededor de 30 causales y se agregaron nuevas reglas de 2026, se agregaron dos nuevas causales. ¿Qué es lo que nos llama la atención? Que alineado a lo que veníamos platicando por la parte fiscal, donde hay un nuevo procedimiento para determinar si los FDI son falsos o no, también tiene una injerencia en la parte de comercio exterior, ¿no? Porque si vemos en la segunda causal, pues es que se haya notificado una resolución que determine el emitir CFDIs falsos para que la autoridad nos limite el uso del padrón de importadores. Entonces, nuestra intención es que se analice también que esta disposición o esta fracción representa un riesgo, ¿no? Sobre todo si al final del día la autoridad va a estar intensamente fiscalizando la veracidad o no de los FDIs, para cubrir la posibilidad de que ante un procedimiento de esa naturaleza podamos quedar limitados con el padrón, ¿no? Entonces, esa es una de las posibilidades que nosotros advertimos dentro de estas nuevas causales que la regla 1.3.3 de las reglas generales de comercio exterior implementa para este año. Y si no me lo permites, Juvencio, solamente reiterar que, como ustedes verán, el tema de reforma de estos que le llaman falsos comprobantes fiscales, que no es otra cosa que cuestionar la materialidad, es un tema integral. Tiene este enfoque de nuevo requisito, de actos de fiscalización, afectación en padrón de importadores, restricción de sellos, cancelación de sellos. Es una reforma integral y en ese sentido pensamos que quienes quieran anticipar la defensa es un buen momento para impugnar, digamos, el conjunto de las disposiciones que existen. Adelante, Juvencio. Correcto, correcto, Julia. Efectivamente, la idea es que, y como lo mencionaba también la licenciada Julia, hay que adelantarse, dar un paso, o evitar que se nos den las consecuencias, sobre todo particularmente con el tema de la suspensión del padrón, y pues viendo esta posibilidad de suspensión, pues implementar cualquier medio de defensa en contra de la suspensión. Este, ahí por ahí movieron un poco. Ah, ya. Estamos aquí Este, jugando con las láminas, Juvencio, pero ahora sí te sí, regresamos a la lámina que tú estás exponiendo. sí. Adelante. Mire, otra obligación, bueno, una obligación que ya también surge de estas nuevas reglas generales de comercio exterior es respecto de la manifestación de valor. Pues digo, lo vimos o lo estamos viendo reflejado en la regla 1.51, donde obviamente en relación al artículo 81 del reglamento de la ley aduanera, pues nos obliga a tener o a cumplir con este documento electrónico que se va a estar generando vía electrónica, pero que tiene que adjuntar muchos documentos, ¿no? Para muchas empresas pudiera representar
un riesgo el presentar esta información a los agentes aduanales, o sea, que se vuelva una información, una información sensible que se vuelva parte de la documentación que se presenta al agente aduanal. Entonces, lo que nosotros proponemos es que, derivado también de que esta obligación se presenta con la regla 151, si la empresa no está lista o no tiene la necesidad de presentar contratos, comprobantes de pagos de la mercancía, que es lo que ahorita vemos en la diapositiva, pues entonces la opción que nosotros proponemos también es la de un medio de impugnación en contra de dicha regla. Reitero, es documentación sensible, es documentación que ya tenemos que estarle proveyendo al agente aduanal, pero que de algún modo eso también expone información sensible, información que posiblemente en algunos casos no tenemos contratos de las mercancías, entonces el cumplimiento se vuelve mucho más difícil y siempre está la posibilidad de presentar un juicio de amparo en contra de esta nueva obligación que tienen los contribuyentes. Aquí Oye, podemos Julio, ver en esta diapositiva cuáles son la lista de documentos. Muchas de ellas ya la presentábamos con el agente aduanal, pero las que vienen en negritas, pues son las que pueden generar ahí algún tema respecto de la información sensible. Rodrigo, ¿vas a decir algo? sí, sí, oye, como recordarán, y también te lo comparto, este tema del artículo 81 del reglamento trae un origen desde el 2016-17 más o menos, ¿no? Y fue cuando empezaron con el proceso. En ese momento no se hablaba de una manifestación de valor electrónica y una transmisión, ¿no? Pero ya contenía justamente la información que necesitaba la manifestación de valor. Y entonces ahorita que perfeccionan el envío de la transmisión, el artículo 81 sigue igual, ¿no? Y ahorita con la emisión de las reglas, adicionan todavía mayores documentos, Juven, ¿no? Entonces, ahí entiendo que, digamos que el argumento de la desproporcionalidad que veíamos respecto de uno, y hasta temas de confidencialidad también, porque veíamos documentación excesiva que no va relacionada con el proceso y el fin que tiene la manifestación de valor. Por eso es que en su momento se tenía la opción de poder empezar a generar con la entrada en vigor del artículo 81, pues la opción del amparo, ¿no? Entonces, ahorita, desde tu punto de vista, ¿cuál crees entonces que debería ser el momento? Porque hoy en día ya entró en vigor, ¿no? Conforme a la disposición, entró en vigor a partir del mes del 9 de diciembre y estamos en este proceso de transición híbrido, ¿no? Sí, efectivamente. Mira, como también viene relacionado con las reglas, ahorita con esta publicación reciente, pues ahí es donde detona, ¿no? La posibilidad de hacerlo. También, como lo veíamos muy al principio de la presentación, también se puede ya con el primer acto de aplicación. Sin embargo, pues bueno, creemos que ahorita es una etapa de analizar internamente si vamos a poder dar cumplimiento a la norma, a toda esta nueva obligación, porque reitero, o sea, en teoría lo deberíamos de dar, el agente aduanal lo va a recibir, pero la cuestión es, ¿lo tenemos? ¿Estamos listos? Recuerden que es por operación, no podemos juntar relacionar muchas operaciones con una misma documentación. Entonces, todo esto también implica una carga administrativa muy importante y pues eso va al final repercutir en los recursos que tienen las empresas para poder llevar el cumplimiento adecuado en materia aduanera. Entonces, tenemos dos momentos, ahorita con la publicación en el diario oficial, que ocurrió el 27 de diciembre y el otro que entraron en vigor evidentemente el 1 de enero, pero también está cuando el primer acto de aplicación. Okay. En el esquema de certificación IVA y EPS, Me parece que estamos teniendo sanciones o problemas. estas Ah, perfecto. omisiones o estas conductas que la autoridad
es algo ambigua en explicar en qué consisten y que al final del día lo que hace es que pues la autoridad pueda tener amplio espacio para decidir si nos aplica o no nos aplica una causal, como aquí lo estamos viendo en las reglas 724 y 725. La regla 725 certificación OEA. Al final del día son dos certificaciones en materia de comercio exterior, pero las dos están relacionadas con esta nueva causal de suspensión, que es cuando tengan sanciones administrativas relacionadas con la entrada y salida de mercancías del territorio nacional en perjuicio del fisco federal. O sea, es bastante ambiguo, o sea, no vemos cómo está relacionado ni con alguna descripción como tal de la sanción administrativa, ni hay algún precepto que regule específicamente este punto. O sea, al final, sanción administrativa podría implicar desde una falta de atención, no sé, en proporcionar algún documento, hasta el haber declarado incorrectamente impedimento, la descripción de la mercancía. Puede haber o la falta de cumplimiento de alguna restricción o regulación no arancelaria. Entonces, nos abre la posibilidad para que la autoridad también pueda decidir o la autoridad que nos revise, la aduana de Nuevo Laredo, la aduana de Veracruz, que pueda decir, bueno, para mí esto sí es una sanción administrativa y de ahí puede comunicar al área de certificación que estás incumpliendo con una obligación, ¿no? Y entonces que se te cancele el esquema de certificación. Entonces, ay, creo que alguien movió la presentación, pero bueno, le reitero, esa es la cuestión, es lo ambiguo que es, y entonces eso lo que nos tiene que permitir es también visualizar la posibilidad de que si tenemos el esquema de certificación, ahorita podemos impugnar estas nuevas causales que pueden ser, bueno, que la primera es muy clara, pero que la segunda es bastante ambigua y que le deja totalmente arbitrio a la autoridad aplicárnoslas o no. Por último, tocamos el tema de las transferencias, y esto es un tema bastante importante, que es la tramitación de pedimentos virtuales entre empresas, principalmente empresas IMEX, ¿no? En donde en un esquema de manufactura convencional, una empresa no generalmente, aunque importe insumos, no concluye o no termina el proceso en manufactura, sino que se tiene que ayudar de otras empresas Timex en México para terminar un producto y que pueda ser exportado, ¿no? Entonces, la transferencia era pues sencillamente una empresa IMEX concluye su proceso de manufactura y le envía a otra empresa IMEX para que haga otro proceso a ese producto. Entonces, ¿qué hacía la empresa IMEX? Entregaba a través de un pedimento virtual que le llamamos transferencia y ahí terminaba su obligación, ¿no? ¿Por qué? Porque el pedimento virtual era de forma virtual la exportación al extranjero, ¿no? Entonces terminaba mi obligación de retornar, de cumplir cualquiera de las obligaciones que se establecen para las importaciones temporales. Sin embargo, y eso es lo que pocos medios han tocado, es que esta obligación ahora ya se permeó a toda la cadena de la manufactura, en un sentido de que ya todos van a ser responsables solidarios de lo que le pase a la mercancía, aun y cuando se haya transferido varias veces entre empresas. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo manufacturo, por decir, se va a manufacturar una puerta a un vehículo y yo solo le pongo las cerraduras y a lo mejor otra empresa hace genera la puerta, la estructura de la puerta, y un tercero ya la arma y le pone el vidrio, los tres vamos a tener la obligación vamos a ser responsables solidarios de la primera importación, es decir, de los insumos que se importaron en México para armar esa puerta. Y ya no se corta como antes sucedía. Y aquí les pongo un ejemplo. Eh, Déjenme ver si puedo mover la presentación. Ya no me aparecen los botones, pero o sea, ¿qué pasaba antes? Como les decía, la IMEX A
le pasa a la IMEX B la mercancía y ahí terminaba su responsabilidad respecto de las contribuciones del comercio exterior. Quien asumía esta obligación era la IMEX B. Si la IMEX B lo pasaba a la IMEX C, en ese momento la IMEX B también concluía con su tema de responsabilidad. Y la IMEX C quedaba como la que tenía que retornar al extranjero todas las mercancías. Ahora, como lo estamos viendo, todas quedan inmersas, aunque las mercancías estén en posesión de la IMEX C, si éste incumple, en teoría la IMEX A debe y puede responder de la omisión de contribuciones que pueda generar acciones de la IMEX C. Entonces, o sea, eso es bastante alarmante porque le abre la oportunidad a la autoridad de decir, bueno, ok, IMEX C incumplió con su obligación, pero resulta que IMEX B o IMEX A son empresas más grandes y a lo mejor ellos tienen la posibilidad de asumir un crédito fiscal o una auditoría profunda, etcétera. Y entonces le abre la posibilidad a la autoridad de decidir quién va a ser el responsable solidario de los impuestos al comercio exterior en un esquema de transferencias, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué proponemos? Evidentemente, o sea, tomar acciones en un sentido de cubrirse ante esta disposición del 53 de la ley aduanera, porque este tipo de redacción abre esa posibilidad y nadie está a salvo, a pesar de que tenga sus pedimentos de transferencia o sus pedimentos virtuales. Oye, Juve, este es un claro ejemplo de ahorita que estamos viviendo esta guerra comercial y que a raíz de eso ya el tema de los aranceles, ¿no? Hoy prácticamente así es como están controlando el mercado, ¿no? Políticamente, ¿no? A través de estos medios de presión. Esto califica perfectamente para la trazabilidad que la autoridad en su momento quería estar este, identificando, ¿no? O sea, el origen de cómo la empresa A, la empresa B y la empresa C se comportaban en el país, qué actividad tenían, cómo integraban e incorporaban sus productos en cada una de las fases de la cadena de producción. Entonces, hoy en día con esto, pues prácticamente la autoridad me parece que lo está implementando de mala manera porque lo que pretende identificar es, al final es el tema de origen, ¿no? De cómo se está conduciendo y cómo se están pagando los impuestos para, evidentemente, los no originarios, ¿no? ¿Qué es lo que Sí, sucede? Que correcto. la implementación, pues al final, pues va a afectar a toda la cadena de producción. Correcto, y de hecho acabas de tocar un tema importante, y de hecho esa es la última disposición que también queremos mostrarle. No sé si puedan moverle a la última. Exacto, a esa. Ok, ya tenemos este esquema donde todos van a ser responsables, pero esto también va alineado al tema de, a ver, tenemos que tener un expediente de transferencias. ¿Por qué? Porque tenemos que acreditar que los productos que se manufacturan realmente se manufacturan, ¿no? En México lo que hacían era sencillamente decir, bueno, pues tenemos mi pedimento, yo lo importé, pues tengo maquinaria para hacer la operación, pero no había esa materialidad todavía en temas de transferencia. Pues, ¿qué creen? Que ya existe la regla 4322, donde la autoridad nos está obligando a tener un expediente de transferencias, así tal cual. ¿Qué quiere decir un expediente de transferencias? Que yo tengo que demostrar, cuando veíamos el esquema anterior de la IMEX A, IMEX B, IMEX C, yo tengo que, como IMEX A, demostrar o tener evidencia de que yo tomé ese acero y lo transformé en una cerradura. La IMEX B debe tener evidencia de que tomó acero y le dio la forma de una puerta. Y la IMEX C al final debe tener evidencia de que conjuntó todas esas partes para formar una puerta. Y no puede quedarse solo en, pues ahí están mis pedimentos y yo produzco esto y tengo esta actividad y tengo la maquinaria. No, debemos de tener un expediente y todos los tres, los IMEX A, IMEX B, IMEX C, deben de tener sus expedientes. Entonces, de ahí creemos que también va el sentido de esta responsabilidad solidaria, porque también si alguno de ellos no tiene su expediente completo de cómo manufacturó la mercancía, entonces todos los demás pueden tener las consecuencias porque alguno de ellos falle en su expediente de transferencias. Entonces, es fundamental también
ver la posibilidad de que esta regla pueda también impugnarse, porque está generando una carga súper importante. Imagínense, por cada transferencia, tener un expediente que demuestre la materialidad. La verdad es que estamos hablando de un mundo de información y que creo que podemos o se puede evitar también esta exageración en la solicitud de información para este tipo de operaciones de comercio exterior. Este, hasta aquí se queda la sesión de comercio. Le cedo la palabra nuevamente a la licenciada Julie. Muchas Gracias. gracias, Juvencio. Pues como ustedes podrán ver, tenemos, digamos, todos estos temas que tan solo en comercio exterior ya se abarcaron muchísimos, más los que se abarcaron en la parte fiscal, el tema de Infonavit que Norman nos platicaba. Entonces, nos parecía muy importante poner en la mesa todos estos aspectos. Entonces, pues la reflexión final es esa, tengan en consideración que de todos estos temas que hemos platicado, en la gran mayoría está corriendo actualmente un plazo para la impugnación de algunos de ellos. Este enfoque tiene un enfoque de defensa anticipada y además es, digamos, en adición de otros mecanismos de defensa y de otras evaluaciones que se deben de hacer en cada tema. Tomemos además en consideración, como lo hemos platicado, que existen estos aspectos, estas afectaciones que también pueden considerar. A lo largo del año impartiremos otros webinars donde detallaremos más temas específicos de la reforma con un enfoque de cumplimiento, con un enfoque de análisis, de evaluación de las operaciones aplicables, medios de defensa ya en sede de legalidad, pero en este momento, por los plazos que están transcurriendo, pues arrancamos con este tema. Nos preguntaron mucho a lo largo del webinar respecto del material. Y en ese sentido les compartimos que usualmente compartimos el material al día siguiente de la impartición del webinar. Entonces, a partir de mañana muy probablemente lo van a encontrar. Quienes estén registrados con nosotros para que les lleguen todos los newsletters lo van a recibir de manera automática. Quienes no estén registrados se pueden registrar. Nos encuentran a todos en nuestras redes sociales, en las redes sociales de SCAT. En mi caso me encuentran en LinkedIn como Julia Castillo. Entonces, así es como van a tener acceso al material. Las preguntas que hicieron por razón de eficiencia del tiempo las fuimos contestando en tiempo real, por escrito, con la finalidad de aprovechar el tiempo lo mejor posible. Entonces, solamente pues queda una pregunta que por razón del tiempo contestaremos por escrito para que se dé respuesta a todas las preguntas y desde luego recuerden que pues están aquí nuestros contactos para cualquier duda adicional. Entonces, pues no me resta más que agradecerles que nos hayan acompañado en este primer webinar del año y agradecerles el interés en este tema y pues seguiremos en contacto con ustedes en nuestras redes y además en los distintos webinars que impartiremos a lo largo del año. Muchas gracias.